El tarot es un puente que nos ayuda a conectarnos con la sabiduría interior, aquello que el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung llamara el inconsciente colectivo y los arquetipos. Los arcanos del tarot nos pueden ayudar a obtener respuestas, soluciones a los temas que nos inquietan, que nos preocupan. Estas imágenes misteriosas de la antigüedad nos pueden ofrecer una guía, especialmente en los momentos de confusión, tal como el que estamos viviendo actualmente a nivel mundial como humanidad. Hoy veremos el arcano 16 del tarot, el arcano de la torre, una carta que nos puede ayudar a comprender con mayor claridad lo que estamos viviendo y descubrir si se trata para nosotros de un proceso de derrumbe o de una liberación. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Hoy vamos a estar hablando entonces del arcano 16, en el camino del héroe, el recorrido del loco, del ego, de nuestra personalidad en la escuela de la vida, llegando a una instancia muy importante y a la que hoy en día especialmente le podemos encontrar un significado que nos puede ayudar a comprender más lo que estamos viviendo. Si hablamos de la torre como símbolo y el tarot, así como la astrología, ¿no? Son lenguajes simbólicos. Quizás una primera asociación que podamos tener pensando en la torre como símbolo de la humanidad, en la historia de la humanidad, es el conocido, famoso mito de la Torre de Babel, que encontramos en las antiguas escrituras, que va a estar muy relacionado con el significado que vamos a ir contándote un poquito hoy de esta carta. Conocida la Torre de Babel por haber sido construida con la finalidad de que el ser humano pudiera llegar al cielo mismo y desafiar así al Creador mismo. Luego, en todo el relato del mito, devienen que el ser humano es arrojado, ¿no? Cae de esta torre, se produce la destrucción de la torre y esto trae la confusión de las lenguas. ¿Qué significa esto y cómo lo podemos relacionar con este arcano? Y como te decía, con este momento donde vamos a ver que está este aprendizaje lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Hoy en día, desde todos los eventos que acontecieron a partir del año pasado, porque toda esta carta nos habla de un momento, como vemos en la imagen, en el que nos sentimos que somos arrojados, ¿de dónde? De una posición elevada, representada por una torre, una posición que nos daba seguridad, y esta nueva situación que se plantea como una crisis nos presenta una situación de posible peligro y confusión. Y todo esto tiene que ver con lo que las torres representaron siempre para el ser humano y lo que siguen representando hoy en día. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, y de acá viene un poco el nombre también que recibe esta carta en el tarot de Marsella, que es la mansión de Dios o la casa de Dios. Las torres representaban los templos de adoración, ¿no? Se construían con una finalidad que era la de elevar la conciencia de las personas como un símbolo de que el ser humano, con sus raíces en la tierra, puede elevarse y crecer hasta el cielo. Por lo tanto, la torre venía a representar una especie de conexión entre lo celestial y lo terrenal, o, en otras palabras, entre el principio de lo espiritual y la materia, o el alma, la mente y el cuerpo, ¿no? Todo lo metafísico y lo físico, como dos mundos, dos realidades en las que vive el ser humano y que parte del desarrollo de su vida es recuperar en su experiencia, en su vivencia, esta conexión, esta especie de escalera por donde los dioses, las fuerzas superiores celestiales, en una forma simbólica de mencionarlo, descienden desde lo superior a encarnar en la tierra y el ser humano a su vez puede ascender y volver a su origen celestial. Pero también podemos encontrar en la torre otros significados, ya que en la historia, si vemos cómo ha sido su uso, por ejemplo, en ciertas épocas. Las torres se usaban, por ejemplo, como prisiones, lugares de aislamiento para
personas no deseadas en la sociedad. Entonces, acá encontramos otro símbolo que quizás podemos ver que hoy en día está funcionando más de este modo, ¿no? En estas grandes ciudades de grandes torres, cada vez más altas se van haciendo estas torres, ¿no? Imitando el mito de la Torre de Babel, que nos terminan, por una causa u otra, y esto lo vivimos muy concretamente, ¿no? Esta palabra resuena mucho en esta época actual, la idea de aislamiento, pero también el vivir en estos edificios, ¿no? En estas torres, nos aísla del contacto con lo natural, con la propia naturaleza de la vida en la tierra y la naturaleza humana. Y vemos que en la carta del tarot aparece este significado, este simbolismo, de una forma muy clara, porque aquí la torre no estaba cumpliendo tanto esa función de conectar al ser humano, estos personajes que la habitaban, con lo superior, con el cielo, sino que había una corona en ella que estaba bloqueando esta conexión con lo superior. Sin embargo, por más que querramos coronar aquello que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, como dice una frase en el antiguo latín, y es una frase muy importante para nosotros quienes estudiamos la psicología de Jung, porque Jung la tenía inscripta en la entrada de su casa, en Küsnacht, en Suiza. Voy a agrandarla para que la puedan leer. Está en latín, pero la traducción dice lo siguiente: llamado o no, Dios está presente. Jung hizo esculpir esta frase sobre la puerta de entrada de su casa, que la tomó de un libro de Erasmo de Rotterdam, que en este libro Erasmo recogía proverbios clásicos, y entre ellos estaba este, que procedía del oráculo de Delfos, que quien diera esta frase en respuesta a una pregunta, una consulta que había recibido de los espartanos durante la guerra del Peloponeso. Y esta frase nos viene a decir que no importa cuánto hagamos, cuántas torres coronemos, cuánto nos esforcemos por negar las fuerzas superiores, siempre estarán presentes. Y esta carta nos viene a mostrar con toda su fuerza, con todo su esplendor, viniendo desde lo alto, este rayo, podemos también verlo como una lengua o pluma de fuego, que nos viene a mostrar, nos viene a traer de una forma muy vívida a la conciencia todo aquello que no podemos controlar como seres humanos, todo aquello que el ego no alcanza a conocer de sí mismo, del mundo, y por lo tanto escapa a su control. Algo muy claro, por ejemplo, es el clima, ¿no? Por eso es muy buena la imagen de un rayo. Es algo que está totalmente fuera del control consciente del ser humano. Las fuerzas superiores, y acá podemos hablar tanto de la astrología, por ejemplo, en una forma muy clara, material, es el clima, pero hablando en otro sentido, en otro nivel metafísico, las influencias astrológicas que también provienen de los cielos, o los arquetipos mismos, el funcionamiento profundo de nuestra psique. Como dijera Jung, los dioses del Olimpo hoy están en la mente del ser humano y son los arquetipos. Vienen a causar un proceso en esta instancia que vamos a ver que no es solamente un gran shock, un gran sacudón, como vamos a ver que produce, sino que tiene una finalidad, que justamente tomando esta idea de que la torre es una especie de prisión representada en la que vivimos, justamente las influencias que vienen de lo alto de los cielos vienen a liberarnos de esa prisión, a pesar de las apariencias que puedan haber, y la carta se presenta como una situación muy crítica, muy caótica, de confusión, de peligros, como decíamos al principio. Vamos a ver que hay una dirección en este proceso. Este encarcelamiento, esta prisión en la que nos encontramos, la podemos entender como un estado de desequilibrio psíquico, un estado de caos psicológico y mental. El caos no puede durar para siempre, porque eso sería llevar a una destrucción total, cosa que no existe tal cosa como un final total de todo lo creado, de todo lo que existe, todo sistema, y el universo como una gran mente de conciencia, como un gran sistema, todo el tiempo se reordena, la energía todo el tiempo se está transformando y dando origen a nuevas formas de manifestación. No se puede destruir la energía, es la primera de las leyes de la termodinámica. Entonces podemos entender este estado de desequilibrio
como el paso a una instancia en un nuevo equilibrio. Y eso lo podemos ver hoy en día, donde creo que la mayoría nos sentimos, ¿no?, a nivel colectivo, viendo claramente un estado de transición, ¿no?, como decía también Carl Gustav Jung, un desequilibrio para ir hacia dónde. El caos conduce, y esto lo conocían perfectamente los griegos en la antigüedad, esta tríada: caos, teos y cosmos. El caos hace que aparezca una inteligencia superior, teos, que conduce a un nuevo cosmos. Cosmos significa orden. Entonces, aquí el estar en esta prisión, que la podemos entender como una mente funcionando en un nivel muy negativo, una mente siendo prisionera de los conflictos y los defectos psicológicos, nos viene a proponer esta carta liberarnos de todo esto. Esto también lo encontramos en un mito muy interesante de la tradición griega, que es el mito de Faetón. Faetón era nada más ni nada menos que el hijo de Helios, del dios Sol. Y en este relato, recordemos que los mitos eran formas de enseñar la psicología humana en la antigüedad. Cuenta el relato que Faetón alardeaba frente a sus amigos que él era el hijo de la deidad máxima, ¿no?, Helios, el dios Sol. Pero sus amigos se resistían a creerlo y por lo tanto él sintió que necesitaba darles una prueba, ¿no? Acude a su padre, quien le había prometido que le iba a dar lo que le pidiera, y le pide manejar su carruaje. Su carruaje no es otra cosa que el sol físico que vemos cada día. Quería manejarlo durante un día. Helios trató de disuadirle, pero Faetón se mantuvo inflexible en su pedido. Cuando llega el día, se sube Faetón al carro y al momento en el que tienen que empezar a manejarlo, se deja llevar completamente por el pánico, pierde el control de los caballos y empieza a generar un gran caos y una gran destrucción. Primero, fue demasiado alto, lo cual generó que la superficie de la Tierra se enfriara, dejó de recibir la Tierra la luz y el calor necesarios del Sol. Luego fue a otro extremo. Interesante cómo plantea el mito la idea de los extremos. Bajó demasiado cerca de la tierra, quemando todo el suelo, toda la vegetación que se secó y ardió, y así dio origen al desierto del África, explicaba el mito, incluso haciendo que las pieles de las personas que habitaban allí se quemaran. Ante tal caos, ¿cómo se resuelve este estado de desequilibrio del gran caos? Aparece Zeus, aquí representado en esta pintura, que se ve obligado a intervenir para que no haya una destrucción, un colapso del universo, y con un rayo justamente relacionado claramente con la carta de la que estamos hablando hoy, lo detiene a Faetón, lo arroja del carro y cae en un río donde se ahoga. Hoy en día, si lo pensamos, la humanidad desde hace siglos viene encarnando el papel de Faetón en su ignorancia, presa del orgullo, de la soberbia, está destruyendo al planeta mismo, destruyéndose a sí misma, y esta destrucción tiene una fecha de límite que estaba dada por todas las profecías de la antigüedad, donde se hablaba de que el mundo, tal y como lo conocemos, llega a un fin y comienza algo nuevo. Y de eso justamente, ese es el arquetipo del que nos habla esta carta, que tiene que ver con la idea de crisis, ¿no? Ante este proceso de ruptura, de crisis que estamos viviendo, y que vemos acá en la carta representado los personajes que han sido arrojados, ¿no?, despojados de todo lo que tenían hasta ese momento, podríamos preguntarnos qué es lo que harán cuando termine este proceso, cuando lleguen al suelo, ¿no? Acá vemos que están aterrizando, llegando sanos y salvos, porque no son ellos los que son destruidos por el proceso, por la pluma de fuego o el rayo que viene del cielo, sino que es la torre, es su forma de vida lo que es destruido. Y aquí entonces podemos pensar en diferentes formas de reaccionar ante las crisis, ante estas situaciones que las sentimos como un gran cataclismo, o situaciones de vida que nos hacen descender de un golpe a la tierra, tal como lo vemos en la imagen, es decir, que nos hacen ver de frente la muchas veces cruda realidad de la vida. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán sintiendo estos personajes? Seguramente estén en un estado de shock,
Quizás alguno de ellos piense que esto es una gran catástrofe, quizás lo entienda hasta como un castigo, o solamente esté experimentando la dureza del golpe que se está dando contra el suelo, pero seguramente una vez que se sienten van a necesitar un tiempo para curar las heridas que les produjo ese golpe. Quizás se resistan al principio al cambio y se lamenten, se quejen de su situación nueva, quieran volver a toda costa a aquello que perdieron, sientan que han experimentado una gran injusticia y como sea, capaz quieran volver a la torre, a entrar en la torre, aunque vean que se está desmoronando, aunque vean que ya está destruida. Otra reacción posible, quizás uno de ellos reacciona así y el otro reacciona de otro modo. Quizás entra en el sentirse una víctima de las circunstancias ante una situación totalmente irremediable, donde entonces ya no hay nada por hacer, ya nada tiene sentido sin la forma de vida anterior y se quede echado allí en el suelo, entregándose a todo tipo de emociones negativas, como lo es la depresión, el sinsentido o hasta el nihilismo. Sea cual sea la reacción, y vamos a hablar de una tercera reacción posible, ¿no? Creativa, tarde o temprano estos personajes casi seguramente vean que todo este proceso fue causado por una influencia que venía de lo alto, de lo superior, y que traía, además de este gran shock, el rayo, el relámpago en el medio de la noche, ¿qué trae? Trae luz, la luz como símbolo de la conciencia. Todo el cielo queda iluminado en un momento determinado. ¿Qué indica esto? Que trae una nueva conciencia que les va a permitir ver que necesitaban ser liberados. Por eso esta carta también se relaciona con el arquetipo de la liberación de una situación. ¿Liberación de qué? Y acá volvemos al símbolo de la torre. La torre es una construcción humana, no encontramos torres en la naturaleza, ¿no? Como la montaña, los ríos, ¿no? Es una construcción propia del ser humano. ¿Qué representa? Representa las construcciones mentales que el ser humano crea en su accionar en el mundo. Todas las ideologías, las explicaciones del mundo, que esta idea de torre nos invita a pensar en que eran ideas que ya se han vuelto muy limitantes, que pretendían reducir al mundo a una visión acotada y rígida de las cosas. Si retomamos el mito de Faetón, como decía recién, él no fue castigado, no fue detenido en su proceso como un castigo, sino que el accionar que tiene que tomar Zeus, representando a la fuerza superior, es para salvar al mundo de la destrucción que estaba por causar Faetón, que estaba por causar el ser humano, a causa de que de entregarse a su orgullo, a su egoísmo, a su soberbia. Hay cantidad de, por ejemplo, películas. Hace poco dimos una en el Cineclub que la tengo muy presente, que la vimos hace poquito, donde mensajeros de otros planetas vienen a anunciar a la humanidad que detengan el uso de las armas de destrucción masiva, de las armas nucleares, porque corren peligro de destruirse a sí mismos y al resto del sistema, ¿no? Entonces, toda esta carta, todo este proceso nos muestra que algo definitivamente necesita cambiar y de hecho el ya estar viendo esta escena, esta instancia, nos indica que algo ya ha cambiado. Solo resta que atravesemos ese proceso y que nos demos cuenta de la nueva situación, la aceptemos, la conozcamos y veamos cuáles son las nuevas condiciones que tenemos para seguir adelante en nuestro proceso creativo, en nuestro proceso de evolución. Como te decía, esto lo podemos asociar directamente, todo lo que indica la carta, todo este proceso, a una influencia muy actual, y acá también el tarot y la astrología están directamente relacionados, que es la cuadratura que estamos teniendo todo este año 2021 de Urano en Tauro y Saturno en Acuario. Y vas a ver que estos dos planetas se relacionan directamente con la imagen de la carta de la torre. Porque Saturno es el planeta que en la astrología representa los cimientos, las estructuras de todo proceso, de nuestra personalidad, de la sociedad así como la conocemos, todas las estructuras políticas, sociales, económicas, religiosas, educativas, están regidas por Saturno. Saturno es aquel que representa lo que se mantiene en el tiempo, el orden, los límites que nos protegen o que nos restringen. Es un claro representante de la torre, de toda la estructura de la torre. De hecho,
Saturno rige a Capricornio, que es el signo de las montañas que se elevan hacia el cielo, hacia lo alto. Mientras que Urano, en la astrología, viene a representar ¿qué de esta carta? El rayo. Urano en la mitología antigua era el dios de los cielos. Es la energía del cambio, que trastorna el orden establecido, ataca la torre, indica un proceso de renovación, una necesidad de renovar las estructuras, sacude los cimientos para dar paso, para dar camino a lo nuevo que viene a crearse, aunque también puede caer en una rebeldía sin causa, caótica, creando un ambiente donde, como esas dos reacciones posibles que hablaba hace un ratito, quedemos detenidos en la inseguridad, en un ambiente totalmente inestable, donde sentimos el peligro. Ese es el aspecto negativo de esta carta. Entonces, así como no sabemos qué van a hacer los personajes una vez que aterricen de este proceso de caída, pero de posible liberación también, cada uno de nosotros podemos completar la historia con nuestra propia experiencia, porque todos los arcanos representan aquellas experiencias que vamos viviendo en la escuela de la vida. Y la pregunta entonces que nos propone hacernos este arcano a cada uno de nosotros, para que nos la formulemos a nosotros mismos y reflexionemos sobre nuestra situación actual en relación a lo que estamos viviendo como humanidad, podemos preguntarnos, ¿voy a vivir esto entonces como un derrumbe, como una pérdida total o como una liberación? ¿De qué necesitamos liberarnos, ¿no? Y cómo han cambiado nuestros hábitos en este momento. ¿Cuántas cosas quedaron en la torre que se está derrumbando, a las que ya no vamos a volver? ¿Y cuántas de esas cosas necesitábamos realmente? Me libero de aquello que no necesito. Bueno, el tarot siempre nos lleva a reflexionar, y este es otro uso muy importante que podemos hacer de los arcanos mayores y también de los menores a lo largo del estudio de este conocimiento. Por eso, ya terminando con el video de hoy, hay mucho más para hablar de este arcano, así como de los otros, pero te invitamos a que puedas conocerlo con mayor profundidad, a que puedas aprender su funcionamiento también, si te interesa tenerlo como una herramienta de autoconocimiento, como guía personal. Te vamos a compartir información también de clases que damos acerca del tarot, como en muchos otros conocimientos aquí en el Centro Astrológico y en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Como siempre también, si te gustó el video, te invitamos a que le des me gusta, que te puedas suscribir al canal activando las notificaciones para conocer más acerca de todo el material que estamos subiendo. Los saludamos desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.